Hola, te mando un saludo. Estoy aquí en la isla de Cagliari, en Italia. Es un precioso y bello lugar. El corazón del hombre sin Dios está corrompido. El corazón del hombre sin Dios es corrupto. A veces nos quejamos, yo personalmente a veces me he quejado de la política, del gobierno, en algunos aspectos, sobre todo al estar viendo cuánta corrupción hay, cuánta corrupción está saliendo. Y a veces podemos llegar a pensar que la corrupción es un tema de gobierno, o podemos llegar a pensar que la corrupción tiene que ver con lo económico, lo político, lo social, lo deportivo, pero en realidad, si somos honestos y sinceros, la corrupción es un tema del corazón del hombre. El hombre alejado de Dios se corrompe fácilmente. Corrupción es un estado espiritual del corazón lleno de maldad y lleno de rebelión contra Dios y contra sus principios. Eso es la corrupción. Y constantemente tenemos que luchar en nuestras vidas. Hay una batalla en nuestra voluntad sobre qué haré, mi propia voluntad, mis propios deseos o la voluntad de Dios. Cuando vivimos y hacemos nuestra propia voluntad sin Dios, eso es corrupción. Pero cuando nos humillamos y reconocemos y amamos la voluntad de Dios y la realizamos, ahí nuestro corazón se limpia, porque la voluntad de Dios limpia nuestro corazón. La Biblia dice que Ananías y Zafira habían decidido dar un porcentaje de la venta de un terreno a la obra de Dios. Ellos iban a vender un terreno y dijeron, vamos a dar cierto porcentaje de esto a los discípulos para el avance de la obra de Dios. Y una vez que lo vendieron y vieron toda esa cantidad de dinero en sus manos, decidieron ya no dar ese porcentaje, sino que al acercarse a los discípulos dieron un porcentaje menor. El apóstol Pedro le dijo a Ananías, Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón de maldad? Cuando ellos vieron esa cantidad de dinero, su corazón se corrompió. Es fácil caer en corrupción. Es fácil no cumplir las promesas. Muchas de las promesas que hemos hecho a Dios en diferentes aspectos no las cumplimos porque nuestro corazón se corrompe con facilidad. El resultado para Ananías y Zafira es que ellos cayeron muertos. No era un tema económico, no era un tema de porcentajes, era un tema de un corazón ambicioso y codicioso que se llenó de corrupción. Debemos mantenernos cerca de Dios para que nuestro corazón se guarde limpio. Por eso David decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cómo libro mi corazón de la corrupción? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo mantengo mi vida alejada del espíritu corrupto? Número 1, manteniéndome en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad y dice la Biblia que su palabra nos limpia. Manteniéndome en intimidad con Dios, porque Dios es un Dios santo, es un Dios limpio, es un Dios honesto. Y si yo me mantengo constantemente conectado a Él, mi vida será honesta, transparente y será limpia. Y sobre todo, humillando constantemente mi voluntad delante de su presencia. Humillarse delante de Dios no es fácil. Puedo humillarme superficialmente, pero humillar es doblegarme, es rendirme. Es quebrantarme delante de Él, quebrantar lo que soy, mi voluntad, para no hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me place, sino hacer su voluntad. David dijo, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús también dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. ¡Wow! Puedes alimentarte de tu propia voluntad
o puedo alimentarme de su voluntad. Y cuando yo me humillo constantemente, doblego, rindo, quebranto mi voluntad, entonces mi corazón se limpia y es libre de toda corrupción. La corrupción nos va a tentar. La corrupción va a intentar llegar a nuestro corazón. Y debemos constantemente mantenernos cerca de Él para ser libres de la corrupción, de la rebelión, de toda actitud que intenta alejarme del Señor. Te mando un saludo desde Calgary, un abrazo fuerte y que Dios te bendiga.